Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, pero hoy en especial a esta emisión número 544 de Política a la Mexicana de este sábado 19 de enero de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. ¿Y qué lecciones, qué lecturas nos dejó la terrible tragedia de Tlahuelilpan, allá en el estado de Hidalgo? Ayer fue la noticia nacional, sigue siendo la noticia nacional e internacional de México para el mundo, con la explosión de un ducto conductor de gasolina que, lógicamente, por obra y gracia de los huachicoleros u ordeñaductos, pues hubo una fuga muy grave, muy grande, y los pobladores de este lugar, de Tlahuelilpan y de lugares circunvecinos, pues aprovecharon la oportunidad, como desgraciadamente siempre lo hacen, para acopiar gasolina ya para sus unidades motorizadas o para comercializarla, en fin, que no miden el riesgo. Fue una lección para México y principalmente para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene plena confianza, como hombre de buena fe que es, indiscutiblemente, lo hemos dicho siempre, tiene confianza en que la gente entienda que no es por la vía de la ilegalidad como va a salir adelante. Y pues el problema está en que una de las lecturas que nos deja esta tragedia, donde el número de muertos ascendió ya hoy a 70, porque encontraron 4 cuerpos más en donde fue la explosión, en la zona de la explosión, por ahí en un barranco, y 75 lesionados, la mayoría de ellos en estado crítico, que fueron internados en hospitales de Hidalgo, del Estado de México y de la ciudad capital del país, hospitales que cuentan con unidades para la atención de quemados, que es lo de lo que seguimos careciendo en Coatzacoalcos, y le hemos comentado cada que podemos que la Fundación Te Queremos Ayudar, de esa extraordinaria mujer que responde al nombre de Xochitl Mortero Hernández, pues ha peleado desde Fidel, desde Duarte, Yunes Linares, que se instale una unidad de quemados aquí. Algunos de estos quemados graves podrían ser llevados a Galveston, a donde Xochitl Mortero ha enviado a algunos niños, jóvenes o adultos que desgraciadamente han sufrido graves quemaduras en accidentes, tanto en la industria como en talleres o en su propio domicilio. Decíamos que la lectura que vemos que le deja al presidente López Obrador es que está obstinado. Hoy por la mañana en la rueda de prensa, que no programada, porque no las que da él tiene agendadas de lunes a viernes, y hoy pues incluso suspendió su gira por Aguascalientes y otros estados que iba a visitar el fin de semana, y se trasladó, vino, incluso estuvo allá en Hidalgo, en el lugar de la explosión e incendio, y ha seguido al tanto de todo esto. Pero hoy por la mañana le preguntó un reportero que dónde están los culpables de esta situación, que no ha habido aprendidos. Le recordó lo de hace unos días en el ducto Tuxpan Azcapotzalco, que un avión en la noche, jueves, viernes, un avión equipado, un avión del ejército equipado con visión nocturna, detectó a unos huachicoleros, y inmediatamente con el auxilio de un helicóptero y comunicándose a la base, pues mandaron la tropa para atender esta situación, y llegó la tropa, pero ¿saben qué? No aprendió a nadie, se fueron, los dejó ir prácticamente, y dijo el presidente
presidente. Y hoy, por ejemplo, también le preguntaron, ¿hay responsables? Sí, pero no vamos a aplicar, dijo el presidente, medidas coercitivas ni persecutorias contra nadie, porque volvió a, como dicen, vuelta la burra al trigo, volvió a decir, es que no son delincuentes. Lo que pasa es que hace 30 años que se equivocaron las políticas sociales del gobierno federal y la gente pues está en crisis, no tiene recursos, está empobrecida y como dice él, es decir, da a entender que se justifica que un pobre robe o se meta en situaciones como esta que finalmente le cuestan la vida. Eso fue lo que dijo. Entonces él le apuesta, dada la buena fe y su política paternalista, motivacional paternalista, le apuesta a que la gente entienda a sus llamados de Mesías prácticamente, que no pequen, que no roben, que no se hagan cómplices de los delincuentes. Y pues ya lo vimos, lo que pasó ayer, era un mundo de gente la que llegó atraída por la fuga de gasolina. Casi 800 gentes, más de 800 según dicen los informes que de allá han estado fluyendo en todo momento desde ayer por la tarde y pues llegó la tropa también, llegó el ejército y el ejército no pudo controlarlos bajo convencimiento de que se retiraran de ahí por el alto riesgo que representaba para la propia vida de todos ellos. No le hicieron caso y el gobierno y el ejército se dio por vencido. Cuando creemos, debió pedir refuerzos y retirarlos por la buena o por la mala. Que hoy estaríamos hablando, quizá hubiese protestas de esta gente que fue por la gasolina, a robar la gasolina, o a llevársela sin que en realidad nadie la autorizara. Hoy estaríamos quizá hablando de que se quejaron, de que los golpearon, que violaron sus derechos humanos, pero les hubieran preservado la vida. Pero el ejército, si así va a ser la Guardia, la famosa Guardia Nacional, lo están limitando. Y en casos como esos, cuando debe imponer la disciplina y el orden, no puede actuar, porque tiene la instrucción de no pasarse de la raya, como dicen. Entonces, todavía hoy, por la madrugada, cuando ya se había controlado el incendio en ese ducto de la Huelilpan, pues todavía el ejército estuvo controlando a la gente, que ya se corrieron, huyeron, pudieron salvarse, y regresaron algunos para ir a buscar a sus familiares, no lo dejaron, bueno, pues insultaron, vejaron a los elementos del ejército, que oiga, es una humillación que no se debe permitir, por muy grande que haya sido su dolor de una tragedia a la que ellos mismos le allanaron el camino, desgraciadamente. Entonces, vemos aquí esa estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para no tocar a quienes, a los mismos guachicoleros y a quienes, él lo dijo, halcones o que se hacen cómplices porque van a robar el producto que producen a base de sabotaje los ordeñaductos. Creemos sinceramente que el presidente debe ubicarse en una situación real y no lo que él desea de todo corazón que suceda. Él cree que hablándole paternalistamente a la gente, pero ya se lo demostraron y los sabotajes siguen, y lo que provocó el famoso cierre de ductos, el desabasto de combustibles y toda una serie, es decir, el huachicol ha absorbido, les decíamos ayer, al presidente y a su gobierno. No ha hecho otra cosa más a la que le haya dedicado más tiempo que a esta situación por el desabasto del combustible. Así inició con el cierre de ductos y la no previsión
la no, el establecimiento, el establecimiento de una estrategia para atender eficientemente al mercado consumidor de combustibles producidos o distribuidos por petróleos mexicanos. El señor presidente de la República, comentamos mañana en nuestra columna, y por eso lo dejamos hoy como único tema, que decimos en nuestra columna, el huachicol, la otra mafia, la del crimen organizado, a la que el entonces candidato y desde antes, después electo y hoy presidente de México, fustigaba menos que a la mafia del poder, y le ha resultado más respondona, retadora y criminalmente agresiva que aquella, sin duda alguna, por su misma original naturaleza de actuar al margen de la ley, por sobre instituciones, por sobre el presidente mismo, y a quien solo en mes y medio de régimen, un mes y 19 días, ya lo ha puesto contra la pared, pasando sobre estrategias aplicadas, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que los 3 gobiernos federales anteriores habían omitido y hoy servirían para solucionar el problema. Pero el gran obstáculo es él mismo, el presidente. Y ahora veamos por qué. Dice amor y paz. Pues sí, porque dejó con la boca abierta a los reporteros que cubrieron la inusual mañanera conferencia de prensa de este sábado, y al responder al cuestionamiento de un compañero reportero respecto a que el operativo nocturno que ya les platicamos, no hubo detenciones de los presuntos responsables, y ahora con este problema de Tlahuilipan no aplicó orden el ejército para garantizar la seguridad colectiva, y después de la explosión, decíamos, a los soldados agredieron los familiares de las víctimas que querían entrar a la escena, al centro de la terrible conflagración. ¿Y qué hubiese evitado esa desgracia? Que a eso de las 8 de la noche reportaba un saldo preliminar de 21 muertos y 71 heridos, y que para hoy desde temprano empezó a moverse los números, y ya hasta hace un momento ya reportaban 70 decesos y 75 lesionados. Fueron trasladados a hospitales de Hidalgo, del Estado de México, la Ciudad de México, les decíamos, y por el otro, pues no vemos, decíamos, por qué al ejército se le obliga a tolerar ya no solamente las agresiones, sino que no puede actuar con su formación castrense para meter orden donde orden debe meterse, por el bienestar de la colectividad, por la vida misma de esos individuos, hombres y mujeres, que los agreden impunemente. ¿Y qué hubiese evitado? Bueno, ya decíamos, que el ejército aplicara la disciplina castrense, claro, sin llegar a los excesos, y en último caso pedir refuerzos para poder sacar esta situación. Como no se pudo, se les fue de las manos, y miren lo que vino a originar. Y López Obrador respondió a la pregunta que le hizo este reportero hoy por la mañana respecto a que, bueno, ¿qué es los detenidos? ¿Qué hay que hacer? Que dijo, no, y le dijo, ¿es una orden presidencial? Dijo, no, no es una orden presidencial, es cuestión política, que
no detener a culpables o sospechosos. No vamos a criminalizar, digo, y cero aplicación de acciones coercitivas y represivas de las corporaciones de la fuerza pública contra la población, la misma población presuntamente cómplice de los ordeñaductos. Y fue aquí donde soltó la bomba al asegurar que unos y otros no lo hacen por maldad, sino por necesidad, y vuelta la burra al trigo decíamos, porque los gobiernos federales de los últimos 30 años empobrecieron al pueblo al cerrarle todas las posibilidades de subsistencia digna, y que él no va a perseguirlos, pues tiene confianza en que dolorosas desgracias como la de la Hualirpan hagan entender a la gente de los graves riesgos a que se exponen por caer en la tentación del huachicol y otras más. Rematando, preguntamos, bueno, pues estamos ni más ni menos que ante el advenimiento de una sacrosanta forma de gobernar a partir del adoctrinamiento fundado en la buena fe, difundida y aplicada por un hombre que al mismo tiempo que preside y gobierna un país, rompe con el origen constitucionalista de este y sus instituciones para dar paso a un guía moral que jura no mentir, no robar ni traicionar al pueblo, con sus dotes de mesianismo como punto de partida para guiar a los 120 millones de habitantes de México, y no solamente a los 30 millones que sufragaron por él, y a los 90 millones que no lo hicieron por la ruta, es decir, piensa adoctrinarlos y cambiar de mentalidad por la ruta largamente añorada, es decir, por la ruta de la paz en una tierra prometida, y que todos hemos añorado desde hace mucho tiempo, pero que todos han ofrecido, pero ninguno ha cumplido, al terminar mintiendo, robando y traicionando al pueblo. Y ahora nos sale López Obrador con que me canso ganso, que lo va a lograr. Así concluyó. Y díganme si estamos en lo cierto o no con estas nuestras observaciones netamente periodísticas, porque ni en las épocas más severas del radical oscurantismo religioso que dominaba al Estado, y lo de laico llegó a ser mera quimera, hasta que a la Iglesia se le cruzó en su camino un auténtico liberal masón, presidente Benito Juárez García, que con sus leyes de reforma puso a cada quien en su lugar, dando a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero otra vez los gobiernos surgidos de la revolución permitieron, y por propia ambición de conveniencia política, que una regresión en la relación Iglesia-Estado, permitiendo el proselitismo político desde el púlpito en cosa de valores entendidos. Y el caso más vergonzantemente ejemplificante de ese amaciato Iglesia-Estado sucedió cuando la alta jerarquía católica fue invitada y acudió a bendecir la entronización del espurio presidente Carlos Salinas de Gortari tras robar la elección de 1988
en la mesa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y así es como Andrés Manuel López Obrador, que tampoco cantó malas rancheras desde la jefatura de gobierno del DF, cuando anduvo del brazo y por la calle con el entonces arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, con el que después rompió igual que con toda la curia cuando en el 2006 perdió la presidencia de la República con Felipe Calderón del PAN y la hizo de tos, alegando fraude y bloqueando el Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez con saldo de millonarias pérdidas a hoteleros, restauranteros y comerciantes en general. Y de pilón organizó desde el PRD, que controlaba, una cacería contra Rivera Carrera, allanando la catedral para interrumpir las misas dominicales que oficiaba el prelado, con el que, decíamos, anduvo a partir un piñón, asimismo que con el empresario Carlos Slim Elú en negocios inmobiliarios para darle en concesión una gran parte del centro histórico capitalino. ¿Y quién lo dijera? Pero hoy López Obrador apela al adoctrinamiento, pero hacia su particular secta. Y regresando a la Huililpan, pues hablamos también del oso que volvió a ser, por cierto que no se ha aparecido en esta tragedia para nada, seguramente que por orden o por disposición superior. Rocío Nave, la secretaria de Energía, no ha aparecido, y el que sí apareció pero volvió a ser el oso fue Octavio Romero Oropesa, el director general de Petróleos Mexicanos, que hoy por la mañana dio cifras, más bien datos, de la hora en que se recibió el aviso en la refinería Tula, o detectaron desde los cuartos de control de la refinería Tula una caída en la presión del ducto, pero el ducto siniestrado, pero luego no concuerda los tiempos. Dice que de inmediato cerraron las válvulas, pero esto fue antes de las 5, la expresión fue 2 horas después. Entonces, ¿cómo es que cerraron las válvulas y la presión, como se observa en las diferentes tomas y gráficas que han circulado desde ayer, la presión era muy fuerte, es decir, había bombeo, porque si hubiesen cerrado, hubiese ido disminuyendo. Alega que hay algunas zonas bajas donde se mantiene el combustible, pero no con presión. La presión se la da el bombeo. Ahí es donde estuvo la falla. Y dice que se va a investigar, dijo Alfonso Durazo, dijo el propio presidente, el propio fiscal recién designado o impuesto, fiscal carnal Alejandro Gers Manero, y que se va a discutir todo esto. Y pues desgraciadamente tuvo que ocurrir esta dolorosa tragedia allá en Hidalgo, para que ahora nuevamente volvamos a empezar con qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y no aprendemos. Los anteriores gobiernos porque dejaron pasar, ahora porque este gobierno, que está muy interesado en terminar con el robo de combustibles, el ataque a los ductos de petróleo mexicanos, está aplicando una política paternalista de confianza para que el pueblo, que es noble y honesto, ciertamente lo dice el presidente, entienda que no es por ahí. Pero ya le han mandado muchos mensajes a López Obrador para que entienda que la gente no va a entender que los riesgos que corren. Ahorita escuchábamos una entrevista en la televisión que le hicieron a una madre de familia que anda buscando a su hijo. Dice, es que somos pobres,
y mi hijo tuvo que ir a robar. O sea, se justifica que por pobreza tengamos que robar. Por supuesto que no, pero con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que culpa a los anteriores gobiernos de que no hicieron nada por estabilizar la economía, es cierto, pero no por eso se va a delinquir. No se justifica, creemos nosotros, salvo la mejor opinión de ustedes. Pero miren lo que provoca estos actos fuera de la ley. Y sobre todo, que no entienden de razones cuando ven la oportunidad de tomar combustible que está brotando de los sabotajes que hacen los huachicoleros u ordeñaductos, que pues es su negocio, pero también dice López Obrador que lo hacen por necesidad. ¿Usted qué opina? Ojalá y la opinión de ustedes coincida con la nuestra, y si no, por supuesto que la respetamos, porque esa es precisamente la libertad de expresión. Y pues por hoy es todo, hasta aquí llegamos con la emisión 544 de Política a la Mexicana de este sábado 19 de enero de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, y Dios mediante nos vemos el próximo lunes 21. Claro que si hay algo antes consideremos de interés, pues volveremos para compartirlo con ustedes. Ya está nuestra columna en cebejara.com y les agradecemos como siempre, muchas gracias por seguirnos, acompañarnos y compartirnos. Soy Cebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.